ahora en Resumen Latinoamericano vamos a continuar con las entrevistas que estamos realizando con respecto a las elecciones presidenciales que se van a realizar el próximo 23 de octubre. Allí también se van a elegir diputados y senadores al Parlamento Nacional y hoy tenemos la posibilidad de dialogar con Humberto Tumini, que va ubicado en el cuarto puesto como candidato a diputado por el Frente Amplio Progresista que encabeza el gobernador de la provincia de Santa Fe, Hermes Wiener, y que ya las encuestas lo dan como la segunda fuerza y en avance en estos momentos sobre el cuadro electoral. Con Tumini, que pertenece al Movimiento Libres del Sur, hablamos lo siguiente. Bueno, nosotros nos fuimos del kirchnerismo porque interpretamos que el proyecto de Cristina ya no era un proyecto progresista, ¿no? Eso tenía, digamos, centralmente dos cuestiones. La ida de Néstor Kirchner de presidente del Partido Justicialista, es decir, la decisión de los Kirchner de tener al Partido Justicialista como columna vertebral de su proyecto político. Es decir, el diálogo con la sociedad, a partir de ahí iba a ser el Partido Justicialista. Y en segundo lugar, porque la distribución de la riqueza es muy endeble. En general, lo que ha aumentado es la riqueza, ¿no? Ha crecido económicamente el país, pero la redistribución de la riqueza que hubiera permitido atacar seriamente los niveles de pobreza que todavía existen en esta nación, no se dio. No se tocó la renta petrolera, seriamente no se tocó la renta minera, la renta financiera tampoco se toca seriamente. Entonces, en definitiva, eso para nosotros no es un proyecto progresista, por eso nos fuimos. Buscamos, a partir de allí, demostrar que no era cierto que hasta allí llegaba la fuerza progresista en la Argentina, o que a la izquierda del gobierno estaba la pared. Hicimos en ese sentido un intento en la elección del 2009, nosotros fuimos con Sabatella y Pino fue en la capital, casi 1 millón de votos demostraron que existía un espacio político a la izquierda del gobierno, más allá de que después Sabatella haya virado al apoyo al gobierno, lo cierto es que sus votos fueron opuestos a Kirchner, ¿no es cierto? Y encaminamos la campaña Pino Presidente, en la búsqueda, ¿no es cierto?, de ese espacio político progresista, porque nosotros creemos que hay que reconstruir las fuerzas nacionales, populares, democráticas en este país, habida cuenta que tenemos una visión de este gobierno distinta a la que el gobierno da, ¿no es cierto? En ese contexto, Pino tomó la decisión de pelear la capital, pero al mismo tiempo Wiener tomó la decisión de pelear lo nacional. Nosotros interpretamos un proyecto político con ambos, ¿no? Más Margarita Stolbizer, Luis Juez, todas las expresiones de fuerzas progresistas que hay en este momento en este país, ¿no es cierto? Bueno, Pino tomó la decisión de bajar a la ciudad de Buenos Aires, pero Wiener tomó la decisión de pelear la nación. Entonces nosotros creemos de que esta fuerza política que hemos puesto en pie, que muy probablemente va a ser una muy buena elección en las elecciones generales, es el basamento para reconstruir las fuerzas políticas progresistas de este país e ir por un nuevo gobierno, ¿no es cierto?, que mantenga lo que el gobierno de Cristina Kirchner ha hecho bien, pero profundice en las cuestiones elementales para tener otra nación, ¿no? Bueno, el programa lo acabamos de presentar ayer. Ayer hicimos un acto en el Cine Gran Rex donde presentamos el programa del FAP, ¿no? Es un programa de 82 páginas, donde aborda todas estas cuestiones, ¿no es cierto? ¿A dónde es más progresista que el gobierno de Cristina? Nosotros planteamos, ¿no es cierto?, el ataque a la pobreza, ¿no es cierto?, la reindustrialización en serio del país, porque Cristina dice que reindustrializó el país, pero si uno analiza finito las cifras, ¿no?, la industria sigue teniendo el 17% del Producto Bruto Interno de esta nación, ¿no es cierto? Y a su vez, dentro de esa industria, un porcentaje sumamente elevado es la industria automotriz, la industria metalúrgica, es decir, no ha habido un proceso real. Nosotros seguimos siendo, si uno lee seriamente las exportaciones, no las mentiritas que dice la ministra Giorgi, ¿no es cierto? Seguimos siendo un país exportador de materias primas, ¿no? Es decir, no hemos pasado ni siquiera, no a la etapa
de industrialización por fuera de las materias primas, ¿no? No hemos pasado la etapa de industrializar nuestras propias materias primas, como puede ser Nueva Zelanda, como puede ser Australia, países que han hecho cadenas de valor alrededor de sus materias primas, entonces no venden soja, el poroto de soja, sino que venden los productos industrializados del producto de soja, ¿no es cierto? Y así lo mismo con otros productos que nosotros somos exportadores, ni hablemos de la minería, o sea, la minería exportamos absolutamente en bruto, ¿no es cierto? Es más, exportamos una infinidad de minerales que no se dice que exportamos, pues lo exportamos porque en el caudal van esos minerales, aparte del oro o aparte del cobre, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una diferencia, no de palabra, porque de palabra, si uno agarra de palabra el gobierno de Cristina Kirchner, es un gobierno progresista, ¿no es cierto? Ahora, si uno observa ese progresismo, por ejemplo, en términos de la minería, lo lleva un gobernador como Gioja, tiene que poner en duda que haya realmente progresismo, ¿no es cierto? Si uno observa que la estrategia petrolera la llevan gobiernos como la de Zapag en Neuquén, uno puede poner en duda que eso sea un proyecto progresista, ¿no es cierto? Es decir, de palabra es difícil encontrar palabras para ponerse a la izquierda de este gobierno, porque más, por ejemplo, en el programa del FAP se plantea, ¿no es cierto?, ponerle impuesto a la renta financiera. Este gobierno en 8 años no le puso impuesto a la renta financiera. La ley de entidades financieras que rige es la de Martínez de Oz, ¿no? Es la de Martínez de Oz. Más allá de algunas medidas que tomó efectivamente frente al poder financiero, como puede ser la reestructuración de la deuda que hizo Néstor Kirchner o la nacionalización de la FJP, que hicieron obligado por las circunstancias de la crisis, en realidad mantienen las mismas estructuras legales del menemismo, ¿no? La independencia del Banco Central y la ley de entidades financieras de Martínez de Oz, que facilita tener una banca como esta al servicio de préstamos al consumo de la sociedad y no de préstamos a la producción. Ahora, si uno escucha los discursos del gobierno, parece que ya hubieran hecho el cambio de ley financiera. Nadie sabe que en realidad la que presentó Heller, que las que fue presentada previamente varias veces, la volvieron a cajonear, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos una diferencia clara con el kirchnerismo. Sí. Por ejemplo, ayer salió un artículo donde señala que que con la renta financiera que no se paga, ¿no es cierto?, podríamos pagar la asignación universal por hijo. Es un debate que nosotros pusimos en su momento y Cristina Kirchner dijo que no alcanzaba y que por eso no ponían esos impuestos. ¿Seguimos sin impuestos a la renta financiera? Seguimos, han pasado 1 año y medio, seguimos sin impuestos a la renta financiera. Entonces, en realidad, si uno se rige por las palabras, uno puede decir, bueno, pero este programa no es tan distinto. Pero lo que hay que tener es voluntad política para llevarlo adelante. Ahí está la diferencia entre hacer un gobierno progresista y hacer un gobierno que en muchos aspectos, no en todos, en muchos aspectos, es continuidad de los modelos que ha tenido la Argentina durante los últimos 30 años. No, ningún país está blindado, porque en realidad hay un mundo bien globalizado en términos económicos, entonces es muy difícil pensar que si retrocede económicamente la mitad del mundo en términos económicos, porque si uno suma Europa, Estados Unidos e incluso Japón, es un poco más de la mitad del PBI mundial. Si eso se estanca o retrocede, es muy difícil pensar que está blindado el resto de las naciones. El mejor ejemplo que no estamos blindados es la devaluación que lleva adelante Brasil, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos un comercio con Brasil desfavorable en 5.000 millones de pesos, a pesar de una situación donde el real estaba absolutamente sobrevaluado, ¿no es cierto? Ahora que devalúan el real, ¿no es cierto?, ese déficit se va a llevar a 10.000, a 15.000 millones de pesos, de dólares inevitablemente. En primer lugar, yo promovería la nacionalización del petróleo, ¿no? Me parece que nacionalizar el petróleo es un paso indispensable para que esta sociedad tenga realmente
digamos, posibilidades económicas, porque en el mundo que se viene la problemática energética va a ser muy aguda para la Argentina, sumamente aguda, ¿no es cierto? Porque nuestra producción petrolera, nuestra producción gasífera ha venido retrocediendo, ¿no es cierto? En segundo lugar, yo promovería que el Parlamento realmente controle la cuestión de la honestidad en la gestión pública, ¿no? Porque si hay algo que este gobierno le ha dado continuidad al menemismo, ¿no? E incluso ha sobrepasado el menemismo, es la falta de honestidad en la gestión pública. No es posible tener un gobierno donde todos los funcionarios, todos, desde la cabeza hasta niveles bien bajos, se enriquecen en la función pública. La gestión pública es una obligación, no es para ir a enriquecerse y para ir a hacer carrera política y para ir a mejorar el estatus social. Entonces, en realidad, si el Parlamento, habida cuenta que la justicia está como está, si el Parlamento no toma cartas en el asunto, ¿no es cierto?, a los efectos de que nosotros podamos tener algún nivel de control sobre los bienes públicos, eso es imposible, ¿no? Esto de Schokländer, ¿no? No estuvo el gobierno metido allí. Es posible que 700 millones de pesos se le otorguen a una fundación sin control estatal, siendo el kirchnerismo quien lo otorga. No, eso no es cierto, no es cierto. Allí hubo complicidad del Estado. Si el Parlamento no intercede, ¿no es cierto?, eso es muy difícil. Y en tercer lugar, yo me parece que hay que promover del Parlamento una participación mucho más activa de la sociedad en la problemática más aguda de la sociedad y en la problemática que afecta realmente la vida de la persona, ¿no es cierto? Por ejemplo, la seguridad, por ejemplo, el sistema carcelario, ¿no es cierto? Son todos sistemas que se autogobiernan a sí mismos, el sistema penitenciario se autogobierna a sí mismo, la Policía Federal se autogobierna a sí mismo, la Policía Bonaerense, es decir, son estados dentro del Estado. Es imposible resolver uno de los problemas más agudos que tiene la sociedad, ¿no es cierto?, donde vos tenés, ¿no es cierto?, estamentos del propio Estado, que son los principales para resolver esa problemática, autogobernados y con intereses que son ajenos y contrapuestos a la posibilidad de resolver ese problema. Entonces, yo realmente esos tres temas, dentro de lo que aborda el bloque del cual yo formaría parte, serían para mí una preocupación permanente. Gracias.